Hola, mi nombre es Giovanna Sánchez González, soy estudiante de la licenciatura de Nutrición Aplicada de la Universidad UNADEM. Actualmente estoy cursando la asignatura de Investigación en Nutrición 2, a cargo de la profesora Teresa del Rosario Góngora Frank. El día de hoy voy a presentar ante ustedes eh, mi trabajo de asignación a cargo del docente, en donde es importante mencionar que mi tema se llama Incidencia de obesidad en adultos de 40 a 60 años en la Casa de Salud de Santa Cruz del Bosque en el año 2023. Yo realicé un póster en donde voy a explicar en grandes generalidades mi investigación. Bueno, la obesidad es una enfermedad crónica causante de enfermedades no transmisibles y mortalidad si no es detectada a tiempo. Esta enfermedad ha persistido incrementándose durante décadas, conllevando a una pandemia mundial. Hoy en día se dice que hay un total de 29 millones de personas en el mundo que padece obesidad, 2.8 millones de personas en el mundo mueren a causa de obesidad. Lamentablemente México ocupa el segundo lugar de prevalencia de dicho padecimiento, pues uno de cada 6 personas padece obesidad y la mitad de su población tiene sobrepeso. En el año 2013, los servicios de salud del estado de Puebla atendieron a un total de 20.241 pacientes adultos con obesidad. Una de las jurisdicciones sanitarias con mayor incidencia fue San Salvador el Seco, con 955 casos. Pese a lo anterior, el objetivo principal de esta investigación fue determinar la incidencia de obesidad y los principales factores de riesgo que presentan los adultos de 40 a 60 años que acuden a la Casa de Salud de Santa Cruz del Bosque, localidad que pertenece a la jurisdicción de San Salvador del Seco. Esto es debido a que, si bien es cierto que hay investigaciones que sustentan los panoramas mundial, país y estado, también es cierto que no hay investigaciones que mencionen incidencia de obesidad en comunidades rurales, tales como, por ejemplo, en esta cuestión, Santa Cruz del Bosque. Cabe mencionar que la obesidad es una enfermedad multifactorial. Se desconocen los principales factores de riesgo que causan obesidad en comunidades rurales. En el año 2016, García y Creus hicieron una investigación sobre los principales factores de riesgo que generaban obesidad en lo que fue la ciudad, dando pauta a mencionar que la mala alimentación, sedentarismo, genética y edad fueron los principales factores de riesgo, mismo que fue respaldado por INEGI, Secretaría de Salud, en el año 2018, para determinar tanto la incidencia como los principales factores de riesgo. En mi investigación se utilizó una metodología descriptiva transaccional, donde es importante mencionar que ocupé un paradigma mixto, pues ocupé un paradigma cuantitativo para determinar la incidencia de obesidad y un paradigma cualitativo para describir los factores de riesgo y su correlación entre ellos. Cabe mencionar que para determinar la incidencia se utilizó el índice de masa corporal que fue encontrado en los expedientes de los pacientes que acudían a casa de salud. También es importante mencionar que acudió un total de población de 150 pacientes, de los cuales 50 pacientes presentaron incidencia de obesidad. De esos 50 pacientes se tomó una muestra probabilística y de 44 adultos, eh, a los cuales se les aplicó una encuesta que englobaba edad, sexo y preguntas sobre su alimentación y economía. A esa dicha muestra también se aplicó un cuestionario internacional de actividad física de los últimos 7 días y PAS en formato autoadministrado para determinar el sedentarismo. El análisis de datos se realizó en una base de datos incorporando el índice de masa corporal, edad, sexo y respuestas obtenidas en la encuesta y el cuestionario de actividad física. Se realizó una verificación de datos y un análisis por medio de una tabla de frecuencias. Los resultados que se arrojaron eh, fue que la incidencia de obesidad
es del 33% en el total de adultos de 40 a 60 años que asisten a casa de salud en Santa Cruz del Bosque, con mayor tendencia en el sexo femenino, que fue el 59%, y en un rango de edad de 51 a 60 años. Como se puede observar en la figura 1, se puede observar los tipos de obesidad según el rango de edad y podemos ver que las personas que tuvieron obesidad fue con mayor predominancia obesidad grado 1, presentada mayormente del rango de 51 a 60 años. También se observó obesidad grado 1 de 40 a 50 años, menor predominancia, y obesidad grado 2, sobre todo en el rango de 51 a 60 años. Se observa que no hubo obesidad grado 3, que fue un resultado favorable. También se puede observar en la figura 2, eh, se muestra una tabla sobre la economía de personas que padecen obesidad, en donde se puede observar que la mayoría de personas presentaban un sueldo menor a 203 pesos. En esta cuestión hubo una mayor tendencia en las personas de 51 a 60 años. Cabe mencionar que este sueldo era el sueldo base en el año 2023. Hubo personas que sí presentaron un sueldo mayor a 203 pesos, que fueron personas de 40 a 50 años, y cabe mencionar que esas personas no trabajaban en la comunidad de Santa Cruz del Bosque. También se puede observar en dicha tabla que hay personas que no perciben sueldo. Cabe mencionar que esas personas tenían más tendencia a los 60 años, eran mujeres que dependían de su esposo, y en el caso de hombres y mujeres ya de 60 años dependían de sus hijos. En cuestión de la alimentación, se puede observar que en esta figura hay una gráfica donde se observa que las personas consumían alimentos altos en carbohidratos, como por ejemplo las tortillas, el pan, y también alimentos altos en azúcares, como en este caso el refresco. Y era de manera diaria y en un exceso, por ejemplo, tortillas, pues más de 5, y pan más de 1. También es importante mencionar que los resultados arrojaron que más del 70% de personas consumían alimentos altos en grasas saturadas, principalmente en carnes rojas y en la piel de pollo. También es importante mencionar que la conducta sedentaria de las personas que padecían obesidad solamente lo presentó el 11%, que tenían posición en sentado o conducta diaria de sentados mayor a 6 horas. El 89% de personas no presentaban una conducta sedentaria. Como conclusiones generales, puedo decir que el 33% de adultos de 40 a 60 años que acuden a casa de salud presentan obesidad, lo que muestra una incidencia baja. Sin embargo, es importante mencionar que solamente el 51% de personas del total de la comunidad de Santa Cruz del Bosque acude a casa de salud. Por lo tanto, el 41% restante se desconoce su salud y no se puede saber realmente cuál es la incidencia de obesidad en la comunidad de Santa Cruz del Bosque. En cuestión del análisis de la investigación, también nos lleva a generar la conclusión para confirmar parte de la hipótesis planteada al inicio de la investigación, dando pauta que la incidencia de padecer obesidad en los adultos incrementará entre mayor sea la edad. También se confirma que la dieta no saludable y la edad son los factores de riesgo que tienen mayor predominancia para padecer obesidad. Sin embargo, no se confirma que el sedentarismo sea uno de los factores de riesgo de mayor predominancia en el desarrollo de obesidad, lo cual se puede deber a que las personas viven en una comunidad rural y las actividades que realizan por su oficio, ya que la mayoría de personas son amas de casa, albañiles, campesinos, y mencionan que tienen que ir al campo para obtener sus alimentos y caminar grandes distancias para obtener leña y cocinar sus alimentos, lo cual genera una actividad física. El 57% de los adultos también que padecen obesidad presentan un sueldo menor al sueldo mínimo, lo cual conlleva a mencionar que las personas que viven en zonas rurales con sueldos inferiores al sueldo base no presentan menor riesgo de desarrollar obesidad. Sin embargo, la baja economía está relacionada con el bajo consumo de comida rápida, pues la mayoría de personas en la encuesta de alimentación mencionaban que ellos no consumían pizzas, hot dogs, tampoco pasteles, debido a que eran personas que no tenían
economía suficiente para comprar de manera diaria dichos alimentos. Llegaban a consumirlos ocasionalmente, podría ser cada 3 meses, algunos de ellos. Eh, es importante mencionar las referencias bibliográficas, fueron enfocadas a lo que fueron guías básicas de detección tanto de sedentarismo, recomendaciones de actividad física, también se observaron encuestas de calidad en alimentación, encuestas nacionales de salud y nutrición y, y también se observaron encuestas que habían realizado Secretaría de Salud e INEGI. Aquí se puede observar la investigación mediante el escaneo de código QR y aquí se encuentra mi correo electrónico si desean obtener más información. De manera general, puedo decir que esta investigación me permitió eh, saber cuál era la incidencia de obesidad y también saber los principales factores de riesgo, lo cual me permite a mí como estudiante generar estrategias que conlleven a mejorar la nutrición en las personas que padecen obesidad y con ello disminuir como la incidencia. También me permite generar otra pregunta de investigación, que es la relación que hay con la obesidad y el desarrollo de enfermedades no transmisibles y crónicas, algunas de ellas no curables, como la diabetes, la hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Sin otra cosa más que mencionar, me despido de ustedes agradeciendo su atención. Muchísimas gracias.